El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que compete a todas las personas que cuidan de otras. Este tema es para el público en general. ¿Qué es cuidar? De acuerdo a la Real Academia Española, cuidado es la acción de cuidar. El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo a tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. Es muy importante comprender que todas las personas tenemos necesidades básicas y que cuando cuidamos a alguien más, debemos de cumplir estas necesidades básicas, tanto de la persona que cuidamos como las propias. Si el cuidador se olvida que también es un ser humano, entonces puede caer en la sobrecarga del cuidador, en donde el cuidador ya no es capaz de dar una atención integral a la persona que está cuidando, afectando la calidad de vida tanto de él mismo como de la persona cuidada. ¿Qué es un cuidador? Es aquella persona que asiste a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta el desarrollo normal de sus actividades vitales. El cuidador tiene que asegurar que las necesidades básicas de la persona a la que cuida se cumplan de la mejor manera posible. Como podemos ver, cuidar de otra persona es una tarea ardua, puesto que muchas veces las actividades se duplican. Tengo que preocuparme por qué voy a comer yo, pero también lo que va a comer la otra persona. Tengo que preocuparme por mi higiene y la higiene de alguien más. Para esto, tenemos que conocer que hay 3 puntos que determinan la dificultad de cuidar a alguien. Estos puntos son el nivel de dependencia, la duración y gravedad de la enfermedad, los síntomas asociados a la discapacidad y el comportamiento de la persona que estamos cuidando. Pero ¿cómo podemos saber el nivel de dependencia que tiene la persona que estamos cuidando? Para esto, nosotros nos ayudamos de algunas escalas ya validadas en nuestro país y que se han estudiado para comprender qué actividades se van perdiendo conforme la discapacidad va aumentando. Para esto, dividimos las actividades en 2 tipos. Actividades instrumentales de la vida diaria, que son actividades más complejas y son las que se empiezan a perder primero, y las actividades básicas de la vida diaria, que son actividades más simples que nos ayudan a progresar de día a día. Las escalas instrumentales de la vida diaria, la más reconocida es la escala de Lawton-Brody, y esta va a medir las siguientes actividades: el uso correcto del teléfono, la capacidad de poder realizar compras para el manejo del propio hogar, el poder preparar una comida, el cuidar una casa, el lavado de ropa, el uso de medios de transporte para el traslado de un lugar a otro, la responsabilidad de tomar nuestros medicamentos a la hora correcta y el medicamento correcto, así como el manejo de nuestros asuntos económicos. Cuando empiezan a afectarse las actividades instrumentales de la vida diaria, tenemos que estar pendientes qué actividades se van disminuyendo o afectando. Ya cuando las actividades instrumentales de la vida diaria se encuentran muy afectadas, tenemos también que valorar las actividades básicas de la vida diaria. Para esto tenemos escalas como la escala de Katz y la escala de Bartel. ¿Cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Estos son el baño, el poder asearnos, el tener la capacidad de vestirnos de manera adecuada, con el orden adecuado, el uso del retrete, la movilidad de un lado a otro dentro del lugar, la continencia urinaria y la continencia fecal, así como la capacidad para llevarnos el alimento hacia la boca y poderlo comer. Por lo tanto, podemos ver que va a ser más cansado y difícil poder cuidar a una persona que tenga las actividades instrumentales y básicas de la vida diaria afectadas que una persona que tenga algunas actividades instrumentales o algunas actividades básicas afectadas. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la duración y la gravedad de la enfermedad. No es lo mismo una enfermedad que tenga una duración de 10 a 15 años a una enfermedad que sea rápidamente progresiva, en donde la persona que cuidamos a los 3 o 2 años o al año fallezca.
La gravedad de la enfermedad también es muy importante, puesto que a mayor gravedad puede haber mayor discapacidad, por lo tanto, mayor carga para el cuidador. Otro punto importante son los síntomas asociados a la discapacidad. No es lo mismo poder cuidar a una persona con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática, con demencia, en donde ya haya trastornos del sueño o inclusive trastornos en el comportamiento o la conducta de la persona, en donde a veces la persona se vuelve irritable, impulsiva, y esto dificulta que haya una buena relación con su cuidador. Los trastornos del sueño también se asocian mucho a que el cuidador se sobrecargue o se canse, puesto que no se le permite dormir las horas necesarias para poderse recuperar. Por lo tanto, si se va a asistir a otra persona, nace el concepto de cuidador primario. El cuidador primario es la persona que en primera instancia se va a encargar de las actividades asistenciales hacia otra persona. Actualmente en nuestro país, el cuidador primario no se elige por sus capacidades, conocimientos, habilidades o compatibilidad de caracteres con la persona que va a cuidar. De acuerdo a la literatura, en México se escoge al cuidador primario como la hija soltera, la favorita, la que menos carga familiar o de trabajo posee, la que vive más cerca o la única mujer. Lamentablemente, aún no se tiene la cultura de ver al ser humano como un ser integral, y asimismo no vemos las capacidades o habilidades del cuidador primario. Es importante que se tomen 3 puntos a cuenta para poder escoger un buen cuidador primario. Esto es, que no posea trastornos médicos, psicológicos o sociales que le sean tan graves que le impidan dar una buena asistencia a la persona que cuida. ¿A qué nos referimos con trastornos médicos? A una salud o estado físico deteriorado, dolores de cabeza constantes o cansancio, trastornos gástricos o intestinales, problemas de dolores musculares o articulares, dolores de espalda, alergias, afecciones en la piel o descontrol de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Cuando hablamos de trastornos psicológicos, nos referimos a personas que padezcan ansiedad, depresión o tristeza, problemas del sueño, miedo, angustia, problemas de irritabilidad o ira, estados emocionales cambiantes, sentimientos de culpa o codependencia. Los trastornos sociales más comunes que puede padecer alguien son falta de apoyo familiar, restricción del tiempo libre, pérdida de interés por otras actividades, aislamiento, cargas económicas, problemas laborales o disfunción familiar. Al elegir un cuidador primario, es importante ver qué trastornos médicos, psicológicos y sociales posee y si estos son compatibles para brindar una buena asistencia. Las características de los cuidadores primarios en México son: mujeres en un 73.7%, la mayoría en un 57.9% son hijas, en un 5.3% son esposas y en un 10.5% nietas y nueras. La edad promedio del cuidador primario es 48 años, pero varía desde los 37 hasta los 80 años. Podemos imaginarnos una persona mayor de 60 años cuidando a una persona discapacitada. Las horas de cuidado promedio son 10.9 horas al día. Un tercio de los cuidadores, además de cuidar a una persona, cuidan de 2 o más personas. El 30% de los cuidadores primarios en México son mayores de 65 años y en un 68.3% el cuidador primario no solicita ayuda. Entonces podemos ver que estamos ante un problema social importante que está repercutiendo a miles de familias actualmente. Así surgen los cuidadores capacitados y los cuidadores no capacitados. Un cuidador capacitado, instruido, que posee los conocimientos necesarios para dar actividades asistenciales, se le conoce como un cuidador formal.
mientras que el que no posee estas características se le conoce como un cuidador informal. En cuanto a la relación que tiene con la persona cuidada, si se tiene una relación directa o un vínculo muy cercano con la persona que se cuida, entonces se le llama cuidador primario. Si no se poseen estas características, entonces se le reconoce como cuidador secundario. Cuidar de alguien más es una tarea sumamente difícil. Hemos visto que esta dificultad va a depender del nivel de dependencia, de la duración y la gravedad de la enfermedad, de los síntomas asociados a la discapacidad, así como la existencia o no de trastornos de la conducta. Hemos visto también que el cuidador lo podemos dividir de acuerdo a su capacitación y la relación que se tiene con la persona a la que se cuida. Si el cuidador se ha preparado, ha estudiado, ha desarrollado habilidades y conocimientos, nos referimos a un cuidador formal, siendo lo contrario el cuidador informal. Si el cuidador tiene un vínculo estrecho o una relación directa con la persona a la que cuida, nos referimos a un cuidador primario. Si no lo posee, es un cuidador secundario. También hemos visto algo muy importante, que el cuidador primario puede agotarse. Esto es, una, por la dificultad del cuidado que se requiere y dos, porque se olvida de su ser. Bueno, esto sería todo en esta primera charla. Esperamos verlos en los siguientes programas.